Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Si la guerra de Vietnam fue la guerra de los helicópteros, la de Ucrania está siendo la de los drones de bajo precio. Aparatos dirigidos al mercado de gran consumo, fabricados en plástico, de pequeño tamaño y producidos en masa, generalmente en China. El papel que estos drones han tenido desde que comenzó la contienda hace un año es importante, algo que a los analistas no les ha sorprendido mucho porque los ucranianos ya los venían empleando desde mucho tiempo antes, con muy buenos resultados. Cuando se produjo la ocupación de Crimea y estalló la guerra en el Donbass, allá por 2014, el ejército ucraniano, que era muy débil, apostó por estos pequeños cuadricópteros concebidos en principio para uso civil. Desde entonces no han hecho más que ir perfeccionando y adaptando modelos comerciales disponibles en cualquier centro comercial en armas muy efectivas para espiar y hostigar al enemigo. Se formaron entonces asociaciones civiles para el estudio, la transformación y el manejo de drones, cuyo papel en la actual guerra está siendo fundamental desde los primeros días. Gracias a ellos y a sus habilidosos pilotos se pudo, entre otras cosas, ralentizar el avance de los rusos durante las primeras semanas de la guerra. Las columnas acorazadas rusas se encontraron ante un enemigo prácticamente invisible y que, cuando era detectado, costaba mucho derribar por su agilidad y su minúsculo tamaño. Estos drones baratos, fabricados casi todos por la multinacional china DJI, son inmejorables plataformas de observación para obtener información del campo enemigo. Pero no solo eso, los técnicos ucranianos se las han apañado para convertirlos en armas de guerra con las que atacar desde el aire a las unidades rusas. Su bajo precio los ha convertido además en algo similar a un arma de usar y tirar, que con un gasto mínimo puede ocasionar cuantiosos daños al enemigo. Su éxito está siendo tal que desde el principio de la guerra se han multiplicado las adquisiciones de material nuevo. Otros llegan vía donaciones desde el extranjero. Una vez en Ucrania, se adaptan al uso que se les va a dar y entran en combate. A los rusos, el asalto de enjambres de drones baratos ucranianos les ha llevado a imitar la táctica y proveerse de drones chinos para incorporarlos en sus operaciones. El hecho de que no estén categorizados como armas, sino como producto para uso civil recreativo, les está permitiendo sortear todos los embargos y sanciones. Estos drones se pueden comprar en grandes cantidades en comercios online que envían la mercancía allá donde indica el cliente. Una vez en el campo de batalla, pasan a la primera línea del frente y las imágenes en alta definición que capturan sus cámaras recorren el mundo entero a través de las redes sociales. Buena parte de los vídeos que nos llegan desde Ucrania son aéreos y han sido tomados por estos drones. Se les puede ver en acción, atacando tanques e inutilizándolos. Como herramienta de comunicación se han convertido en la estrella indiscutible de la guerra. Pero esa guerra de bajo coste pende de un hilo, en tanto que la mayor parte de sus soldados, entre comillas, pertenecen a una empresa china que puede impedir que se sigan usando cuando crean conveniente. Creo que a estas alturas de la guerra de Ucrania ya todos hemos visto, a lo largo del último año, imágenes de la guerra tomadas desde el aire, del frente, de la primera línea del frente, pero no imágenes aéreas al uso, sino imágenes aéreas, es decir, al uso tomadas por aviones o por helicópteros, sino por aeronaves no tripuladas, es decir, por drones que se cuelan en el campo enemigo y observan lo que sucede. En ocasiones, estas aeronaves, estos drones, pasan al ataque y arrojan una granada sobre un tanque. Hecho eso, ascienden con rapidez y se retiran grabando la explosión. Otras veces lo que hemos visto es como estos drones son realmente drones suicidas que los pilotos ucranianos lanzan directamente contra las unidades rusas. Esa visión tan subjetiva y tan cercana de una operación aérea es una de las novedades de la guerra de Ucrania. Se han convertido, de hecho, en algo tan común que ya ni siquiera nos llama la atención. Durante los primeros días de la guerra, ya por finales de febrero del año pasado, principios de marzo también del año pasado, es decir, durante el mes de marzo esencialmente, nos llamaba la atención ver estas imágenes y nos quedábamos todos, yo por lo menos, un poco embobado viendo cómo era la misma línea del frente y cómo eran las operaciones. Pero los drones son muy pequeños y se podían colar por casi cualquier lugar. Bien, a estas alturas, un año después, ya estoy tan acostumbrado que si me falta la imagen del dron es como que me falta algo de tal o cual campaña.
La mayor parte de las imágenes, de hecho, que vemos a través de las televisiones, por supuesto, y sobre todo en las redes sociales, no han sido grabadas por sofisticados drones de combate, como los que equipan los ejércitos occidentales, las fuerzas aéreas occidentales, o el más asequible Bayraktar TB2, del que hemos hablado aquí en alguna ocasión, en varias ocasiones, de hecho, en la Contracrónica. Este es de fabricación turca, pero no es, digo, algo más accesible que los drones estadounidenses, pero creo que sigue costando algo así como 5 millones de dólares, es decir, no está al alcance de cualquiera ni mucho menos. El Bayraktar TB2, la Fuerza Aérea Ucraniana, lo ha estado empleando de forma muy intensa, pero no. Estas imágenes, la mayor parte de las imágenes que nos llegan, no vienen de ese tipo de drones, sino de pequeños drones de consumo, cuyo costo unitario es de unos centenares de dólares, de unos pocos miles a lo sumo, y que se pueden operar con un simple teléfono móvil la mayor parte de las veces. Estos drones son muy populares, son conocidos ya a estas alturas por todo el mundo, populares desde hace unos años entre los aficionados al aeromodelismo. Se trata de pequeños cuadricópteros muy livianos, pesan prácticamente nada, de no más de 250 gramos de peso, que es lo máximo que en la Unión Europea se puede pilotar sin necesidad de una licencia. De que cuando vayamos a comprar un dron a una tienda o lo queramos comprar por internet, una de las cosas que nos encontramos es que todos los drones de la gama de entrada pesan 249 gramos, que es lo más que se puede pilotar sin necesidad de sacarse una licencia al efecto. Lo puede pilotar cualquiera, cumpliendo, eso sí, al menos en la Unión Europea, una regulación draconiana. No se puede volar encima de zonas pobladas ni en zonas de exclusión aérea. Vamos, que hay lugares como la ciudad en la que vivo, como Madrid, en los que tener un dron pues está muy bien, pero dentro de su bolsa y en un armario, porque realmente en la calle no lo puedes utilizar. De cualquier manera, ha sido este de los drones de JI, sobre todo, aunque no es la única marca, pero sí la marca que más los ha desarrollado a lo largo de los últimos 10 años. Han sido, desde el año, yo creo, 2014, 2015, uno de los regalos de Navidad favoritos. No es que sean tampoco especialmente baratos, pero no son muy, muy caros. Es decir, no estamos hablando de productos que cuesten muchos miles de euros. Por unos cientos se puede adquirir uno muy competente. Es más, como no deja de ser un producto electrónico equipado con su software, su cámara, pues al igual que ha pasado con los teléfonos móviles, han ido mejorando sus prestaciones, manteniendo aproximadamente el precio. Hay varias empresas dedicadas al diseño y fabricación de drones para aficionados. Cualquiera que sea aficionado, que lo conozca o que tenga uno o varios drones, lo sabe. La más conocida de todas ellas es la compañía china DJI, cuya sede central se encuentra en la ciudad de Shenzhen. Shenzhen está a muy corta distancia de Hong Kong. Aquello se le conoce desde hace ya muchos años como el Silicon Valley chino. DJI es una marca que yo utilizo, aunque no por drones, yo no tengo ningún dron, sino porque la cámara con la que hago los vídeos de a la contra, esta cámara tan fabulosa con un estabilizador mecánico, es una marca DJI. De hecho, esa cámara no es más que una cámara de dron que ha sido colocada en un dispositivo de mano. Simplemente no recuerdo qué modelo de dron llevaba exactamente la misma cámara que utilizo yo para grabar estos vídeos. Unos vídeos que tienen una calidad muy buena, la verdad. Yo grabo en alta definición, pero podría grabar en 4K, es decir, en ultra alta definición sin ningún problema. Bueno, más allá del problema de lo que me ocuparía en la tarjeta de la grabación. Pero vamos, que estoy hablando de un modelo que debe de tener el mío unos 3 años de antigüedad. Estas cámaras y estos dispositivos han ido mejorando desde entonces. DJI en esto fue uno de los pioneros. Lanzó al mercado su primer dron de consumo hace 10 años exactamente, en el año 2013. El nombre era Phantom y se convirtió rápido en un superventas en todo el mundo porque era un dron asequible o relativamente asequible y sobre todo, y esto era lo importante, un dron muy fácil de usar para aficionados sin conocimientos de vuelo. Desde entonces lo que han hecho es han ido mejorando el producto y hoy ofrecen los de DJI una gama muy completa de drones, tanto para el mercado de gran consumo como también, por supuesto, para el mercado profesional. Es decir, para aquellos que necesitan drones para labores de construcción, para vigilar o custodiar centrales eléctricas, plantas petrolíferas, etcétera. Es bastante común, por ejemplo, los parques eólicos
se suelen vigilar y supervisar con este tipo de drones. No los que compramos en las tiendas, sino otros algo más grandes, que ya pilotan pilotos de drones con una licencia, que tienen más autonomía y que no puede cualquier hijo de vecino manejar, pero bueno, que los de DJI hacen, tienen estas dos líneas de negocio, la de los drones de plástico muy avanzados tecnológicamente, aunque sean de plástico. Si los hacen de plástico esencialmente es para que pesen poquito en el vuelo. Sucede esto desde el avión más grande del mundo, desde el Airbus 380 hasta un simple dron, cada gramo cuenta. De ahí que estén fabricados en materiales plásticos. Por lo general tienen la idea del ingeniero es que pese lo menos posible. En España, de hecho, se puede adquirir un dron DJI Mini, lo acabo de mirar, desde poco más de 500 euros, el DJI Mini 3 exactamente. Cuenta este dron con una cámara de ultra alta definición, es decir, 4K, una autonomía de 40 minutos de vuelo, 38 exactamente, según cuentan aquí, transmite vídeo a una distancia de 10 kilómetros y alcanza la velocidad de 60 kilómetros hora en horizontal. Si nos vamos a modelos superiores, como el Mavic o el Avata, las prestaciones son todavía mayores. Este mismo aparato hace 20 años hubiera sido simplemente un DJI Mini, hubiera sido pura ciencia ficción. Bueno, 20, no hace falta 15 años. En el año 2007-2008 nos hubiera parecido sorprendente que en tan poco espacio, estamos hablando de un aparatito de 250 gramos, 249 gramos de peso, incorpora una cantidad de tecnología increíble. Pero esto nos hubiera parecido, ya digo, 15 años solo. Ciencia ficción, bien, pues hoy lo tenemos desde 550, 600, 700 euros, que es lo que vienen a costar en la Unión Europea este tipo de drones. Aproximadamente lo mismo en dólares en los Estados Unidos de América. Bien, los aficionados, por regla general, utilizan los drones para pasar un buen rato. En el caso de España o de la Unión Europea, tienen que salir al campo para pasar ese buen rato, capturando vídeos y fotografías desde el aire. Algunas realmente espectaculares porque las cámaras que equipan son de alta calidad. Acabo de hablar de la mía, de mi DJI Pocket, que es el modelo que yo utilizo, el Pocket 2 exactamente, pero vamos que las hay mejores. El Mavic 3, por ejemplo, incorpora una cámara firmada por Hasselblad, que es una casa de óptica y de cámaras extraordinaria de origen sueco. Claro, algo tan útil como esto no podía pasar desapercibido a los militares, especialmente en guerras tan móviles como está siendo la guerra de Ucrania. Por un precio irrisorio desde el punto, a todos nos parecen siempre caros los drones y hemos querido comprar uno, nos parece que 1.000 euros es mucho dinero y evidentemente lo es para el bolsillo de una persona normal o incluso 600, pero y para mucha gente no deja de ser un juguete para entretenerse, ¿no? Bueno, de hecho es algo para entretenerse si no lo vas a utilizar de forma profesional, pero claro, si lo ponemos en comparación con lo que cuestan las balas, por decirlo así brevemente, con lo que cuestan los aparatos bélicos, con cualquier dispositivo dedicado a la guerra, tiene unos precios muchísimo mayores. Ya os comentaba antes, el Bayraktar cuesta solo uno aproximadamente 5 millones de dólares. Pagar por un dron, evidentemente no es lo mismo, pero pagar por un dron 1.000 euros o 1.500 euros se puede hablar de un precio irrisorio, y por ese precio tan bajo la inteligencia ucraniana pues puede disponer de muchísimas plataformas de observación difíciles de detectar, porque estos drones, aparte de ligeros, ya os he dicho el peso, y cuando no pesan 249 gramos pesan medio kilo, es decir, que son realmente pequeños, los podemos sostener en una mano y sin ningún esfuerzo. Un DJI Mini 3 en vuelo, por ejemplo, tiene 25 centímetros de largo por 36 de ancho. Un objetivo móvil difícil de acertar, incluso para un tirador experto. Para la empresa fabricante, que sus drones recreativos se hayan convertido en un arma, pues les genera una sensación agridulce, claro está. Por un lado, los de DJI venden más que nunca, pero por otro, el hecho de que se asocie a la marca a una guerra tan sangrienta les está llevando a plantearse sacarlos de las zonas de combate. DJI puede impedir que sus drones sobrevuelen ciertas áreas. Esto es, no olvidemos que un dron por dentro lleva un pequeño ordenador y van, por supuesto, equipados de un sensor GPS. Esto ya lo hicieron en Siria hace unos años, creo que fue en 2017 o 2018, pero en Ucrania no se han decidido hasta ahora a dar ese paso. Pero eso sí, podrían hacerlo en el momento en el que deseasen. La empresa el año pasado ya dejó de vender sus productos en Ucrania y en Rusia, pero claro, les llegan desde el extranjero, vía donaciones o a través de comercios online que los envían allá donde está el cliente.
sortean las sanciones y los embargos haciendo llegar los drones desde terceros países como los del Golfo Pérsico. Al ser ligeros y pequeños, en un solo envío se pueden transportar centenares de drones. Esto ha tenido como consecuencia que el precio de estos drones haya subido en el mercado porque las fábricas de DJI simplemente no dan abasto. Tanto los ucranianos como los rusos, que también los utilizan, aunque no de forma tan masiva, son muy conscientes de que DJI puede dejarles sin drones cuando crea conveniente, es decir, que los echen a volar y directamente el dron no avance, no vuele. Esto les está empujando a buscar soluciones creativas, como proveerse de drones de otras marcas y transformarlos, o incluso fabricar drones desde cero, con piezas tomadas de aquí y allá. Sobran los voluntarios, según parece, para este trabajo y para pilotarlos también. También para conseguir drones DJI en el extranjero mediante donaciones, ya que no se venden oficialmente ni en Ucrania ni en Rusia, hay que traerlos desde fuera. Aquí Ucrania cuenta con una ventaja decisiva, ya que los drones abundan en Europa Occidental y en Norteamérica, dos de los principales mercados para DJI, son dos de los lugares donde más drones se venden. Drones como el Mini o el Mavic son drones de bajo coste, pero solo para los consumidores del primer mundo. Para un africano, para un indio, para un centroamericano, 500 o 1.000 euros es una cantidad respetable de dinero. Los amigos de Ucrania son casi todos países ricos en los que la disponibilidad de drones es muy amplia. El ejército ucraniano recibe desde hace meses continuas remesas de drones llegadas desde Occidente, pero no de los gobiernos, sino de particulares que se apuntan a campañas de suscripción popular, de crowdsourcing, que se dice ahora, para adquirir aparatos de DJI y enviarlos a Ucrania. Con el dinero recaudado se compran los drones en Occidente, en cualquier país europeo, en Alemania o en Hungría o en Austria o donde sea, y se transportan en camiones hasta Ucrania. Y allí se forma y se remunera a los pilotos. Manejar un dron en principio es sencillo, un dron de este estilo. Yo en alguna ocasión he podido manejar uno, un Phantom de hecho. Estuve pilotando pues ahora ya un montón de años, en el año 2015 es cuando piloté mi primer DJI Phantom. Soy un desastre de piloto, por cierto, que lo sepáis, porque aquello es sencillo, pero no tanto como parece. Le tienes que dedicar unas cuantas horas. Claro, eso es para el uso recreativo, para salir un día al campo y grabar desde el aire, no sé, el cañón del río Lobos en la provincia de Segovia o una vista bonita de los Pirineos. Pero si lo que se quiere hacer es de forma profesional, requiere una formación previa. Más aún cuando estos drones sirven en unas circunstancias tan anormales como es la guerra y en ocasiones para labores de ataque. Son operaciones rápidas y dirigidas a un objetivo concreto. Unas veces lo que hacen es armar a los drones, los que se lo pueden permitir. Evidentemente los pequeños no sirven para esto porque van justísimos de peso, pero los equipan con una granada. Esas granadas muchas veces las imprimen en impresoras 3D que arrojan sobre un blindado. Las imprimen en impresoras 3D para que pesen menos todavía la granada y le insertan dentro la pólvora, el explosivo. Otras veces los emplean como drones kamikaze. Detectan el objetivo, el dron ya ha sido cargado con explosivo y se lanzan sobre él, pues como se lanzaban los pilotos de los Zero japoneses en la Segunda Guerra Mundial sobre los portaaviones estadounidenses. Pero su ligereza y su pequeño tamaño impiden que sean muy efectivos en este campo. Pueden efectivamente uno de ellos tener suerte y volar un tanque. Es, caza mayor, no es lo habitual porque los tanques suelen ir cerrados, pero si ve o detecta que en la tripulación de un tanque ha dejado la escotilla abierta, pues no tiene más que acercarse y con precisión de cirujano dejar caer la granada. En ese momento, un tanque de muchos millones de dólares queda por completo inutilizado, por no hablar que ha matado a todos sus tripulantes. Pero esto es lo anormal, no lo normal. La cantidad de armamento además que puede equipar un dron es muy pequeña. Incluso los más grandes, los más pequeños directamente no pueden, de hecho, ni sumar ni un solo gramo de peso. De lo contrario, no se levantarían del suelo. Su uso más habitual es servir como ojos en el cielo. Son como aquellos globos que se veían en la Primera Guerra Mundial, que echaban encima las trincheras para ver lo que había al otro lado, ¿no? Que en este caso pues son mucho más móviles, obviamente. Los drones DJI y de los de otras marcas, pero especialmente los DJI, que son los más populares, equipan cámaras móviles de alta resolución que permiten identificar objetivos muy bien, ya que son muy pequeños y es difícil verlos, y desde lejos, desde luego, y sobre todo son muy sigilosos. Son
capaces además de remitir información muy útil, como la geolocalización de un objetivo, para que después ataque la artillería. Algunos, los de tipo industrial, están equipados incluso con cámaras térmicas. Estos se pueden utilizar al abrigo de la noche para vigilar los movimientos del enemigo o simplemente señalar objetivos a la artillería. Pero donde los drones se han convertido en la auténtica estrella no es tanto en el campo de batalla o por su desempeño en el campo de batalla, que ya digo, está siendo muy importante, como el papel que están jugando en redes sociales, en televisión, en la comunicación, en una palabra. Son innumerables los vídeos que circulan por internet en los que se ve en primera persona a los drones realizar su trabajo, ya sea un trabajo de observación, que es lo más común, o un trabajo de ataque. Esto es lo menos común, pero lo que más con más rapidez se difunde, ya que todos queremos ver a uno de estos drones atacar. Claro, esto nos da una perspectiva inédita de la guerra, que no habíamos visto en ninguna otra guerra anterior, que el ejército ucraniano ha puesto a su servicio, pues liberando horas y horas de vídeo aéreo que hace las delicias de todos los que seguimos el conflicto a diario. Los periodistas también los utilizan y las cadenas de televisión para ilustrar sus noticias en la retaguardia. En fin, todos hemos visto cómo quedaron las ciudades ucranianas, Kharkov o la propia Kiev tras los primeros ataques, gracias a las imágenes aéreas de los drones de prensa. Cuando han bombardeado un puente o cualquier otra cosa, hemos podido verlo. Bueno, desde el aire se han podido documentar el alcance de prácticamente todos los bombardeos, la destrucción de las infraestructuras, y hasta masacres de civiles, como la de Bucha el año pasado. Claro, una herramienta tan útil, y está siendo extremadamente útil, no podía más que evolucionar y adaptarse a las circunstancias. Y eso mismo es lo que está ocurriendo. Los técnicos ucranianos se las han apañado para aumentar su carga y encontrarles nuevos usos con los que los fabricantes simplemente no contaban. Claro, DJI en ningún momento había pensado en crear el Mavic o el Mini o el Avata para bombardear a alguien o para estrellarlo como un dron kamikaze, ni muchísimo menos. El año pasado, el ejército ucraniano lanzó una campaña que la llamaron Salvar al Soldado Mavic. Consistía en recuperar un dron que se había caído en territorio, un dron Mavic, obviamente, que se había caído en territorio enemigo. Enviaron, no sé si por falta de batería, me enviaron varios drones de rescate equipados con unos ganchos que habían diseñado los técnicos ucranianos para rescatar al dron y llevarlo de vuelta al otro lado de la línea de frente. Todo esto, por supuesto, lo grabaron y lo consiguieron. Además, consiguieron rescatar al soldado Mavic. Fue una operación de propaganda maestra, les salió redonda, porque se rescató con éxito al soldado Mavic y se pudo ver desde distintos puntos de vista. El mes pasado, lo que capturaron sobre el terreno, esto es en enero de este año, con estos ganchos fue un walkie-talkie ruso, que lo había perdido su dueño, un soldado que igual habían matado, que había salido corriendo y que le cayó del equipo, se le cayó su walkie-talkie. Bueno, esto les permitió, al parecer, escuchar las conversaciones de aquella unidad rusa durante días. En noviembre, un soldado ruso se rindió no ante un humano, sino ante un dron que le observaba desde lo alto. Estas son imágenes que uno solo creía ver, o en videojuegos, o en películas de ciencia ficción sobre la guerra del futuro. Bien, pues hemos podido verlo hace solo unos meses con nuestros propios ojos y en el mundo real. Claro, de estas cosas la propaganda ucraniana ha sacado el máximo partido de todo esto, mediante un vídeo en el que se daban instrucciones sobre cómo rendirse ante un dron. El vídeo se titulaba así directamente Quiero vivir, pero en ruso, obviamente, para que los otros pudiesen verlo. Pero bueno, a pesar de toda su épica, y tiene mucha, la de estos drones, la vida media, el promedio, de lo que suele durar un, entre comillas, soldado Mavic, es muy pequeña. En la guerra de Ucrania no pasa, según parece, de los 3 vuelos. Les da para volar 3 veces. Que no llega ni a volar 1 hora, porque por la duración que tienen las baterías, apenas unos minutos, unos habrán cumplido su objetivo y otros no, pero que no suelen pasar de promedio de 3 vuelos. Son como aquellos ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que tenían una vida media también muy corta. Son víctimas de contramedidas de guerra electrónica que interrumpen las comunicaciones y les hacen caer a tierra. Consiguen que el dron no pueda ponerse en contacto con el soldado o con el operador del dron, que se hace a distancia a través de un teléfono móvil o de unas gafas especiales y, claro, se caen a tierra. Pero claro, como son baratos y muy abundantes, no cuesta demasiado reponerlos.
Si te vuelan un Eurofighter, pues te hacen una faena. Pero si te derriban un dron, ya la cosa es distinta, porque es que ha costado a lo mejor, qué sé yo, 1.500 euros o 1.000 euros o 600. Entonces no cuesta demasiado reponerlo. Por cada dron barato caído, por cada soldado Mavic caído, entra otro en combate para realizar su promedio de 3 vuelos. El ingenio de los ucranianos está haciendo el resto. No solo transforman la parte, digamos, física del dron, sino que también han conseguido hackear la parte lógica para hacerlos más difíciles de detectar por el enemigo. DJI se esfuerza tratando de actualizar continuamente el firmware, pero nada, no le sirve de mucho porque al poco los ingenieros ucranianos ya han roto el código y vuelta a empezar. De no encontrarse un modo efectivo de impedir que vuelen y que se comuniquen con el piloto, todo indica que la flota de drones baratos crecerá y crecerá y se especializará originando una nueva arma cuyo recorrido en las guerras del futuro parece ser muy prometedor. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Basilica, que es de Rumanía y que nos habla del tema de la posible unión entre Moldavia y Rumanía que comentaba la semana pasada Olga Russo. He escuchado la contracrónica sobre Moldavia y como soy rumana y además los últimos meses los he pasado en mi país, puedo ofrecer una perspectiva desde aquí de Rumanía sobre el problema de Moldavia y sobre todo sobre la posible unión con Rumanía. ¿No? En Rumanía también hay una región que se denomina Moldavia, que está al este del país y que junto a la actual República Moldavia y parte del territorio de Ucrania formaban nativamente el Principado de Moldavia. Por eso en esos territorios pues se habla el mismo idioma, ¿no? Se habla el rumano. Bueno, también no hay personas que hablan ruso o ucraniano, ¿no? En la parte de Ucrania, pero sí siempre hay una estrecha relación, una similitud cultural. Es más, por ejemplo, yo que soy de Transilvania, yo no puedo distinguir entre un moldavo de Rumanía y un moldavo que está al otro lado del río Prut, que separa los dos países. Hasta el acento es similar. Yo no digo que no haya diferencias, pero para mí, que soy de otra región de Rumanía, para mí me cuesta distinguir esas diferencias, no las percibo. Y bueno, yo en octubre participé en una reunión de empresarios rumanos y también moldavos que tuvo lugar en los dos países. La primera parte tuvo lugar en la región de Moldavia, de nuestro país, en la bonita ciudad de Iași, y la segunda parte en Chisinau, en el Parlamento de República Moldavia, donde recibió Igor Grosu, que es el presidente del Parlamento, y varios representantes de instituciones públicas de Moldavia. Y a mí me llamó mucho la atención el gran interés que existe entre los jóvenes moldavos, los jóvenes empresarios, para que se realice la unión entre República Moldavia y Rumanía. Siempre preguntaban a todos los políticos, a todas las autoridades públicas que participaron en esa reunión sobre ese tema. Incluso me llamó mucho la atención que en el Parlamento una de las representantes del gobierno moldavo dijo que República Moldavia era Rumanía. O sea, eso me llamó a mí mucho la atención. Pero claro, es muy difícil que eso ocurra, aunque el discurso es que sí debe ocurrir de los dos lados. Es más, el alcalde de Iași, esa ciudad que tuvo lugar la reunión, les dijo que Rumanía no solo que va a apoyar a República Moldavia con energía y económicamente, sino que en caso de que Rusia invade Moldavia, los soldados rumanos están obligados a pasar el Prut para defender Moldavia, cosa que veo difícil. Porque, claro, formamos parte de la Unión Europea y también de la OTAN, y eso sería como declarar la guerra a Rusia. Aunque podríamos tener razones para hacerlo, porque algo que no se dijo en la contracrónica, y es que más de 650.000 moldavos, ese es el dato de 2021, tienen ciudadanía rumana, es decir, son ciudadanos de la Unión Europea. Eso representa alrededor del 25%, incluso puede ser más del 25% de la población de República Moldavia, son ciudadanos rumanos, incluida Maia Sandu, que es la presidenta de Moldavia. Entonces, en caso de que Rusia entrara en Moldavia, sería una agresión contra de ciudadanos rumanos y ciudadanos europeos. Y eso sí es un problema. Pero
El otro problema es que si se hace la unión entre mm, Rumanía y Moldavia, se debería crear un Estado federal. Eso quiere decir que hay que cambiar la constitución de Rumania, pero ese Estado federal no sería formado solo por Rumanía y por República Moldavia, sino que se va a dividir en mucho más estados, entre ellos, bueno, los antiguos principados de Transilvania, Moldavia y Valaquia en el sur. Formar un Estado federal siempre ha sido una petición de Transilvania, pero siempre que se inicia el debate viene el tema de no, eso es algo que es una instigación de los húngaros porque quieren tomar Transilvania. Y hay que tener en cuenta de que tenemos también una relación bastante problemática con Hungría y claro, nuestras razones para unirnos con Moldavia también pueden ser razones para ellos para pedir territorio de Transilvania. Y bueno, no me quiero extender más. Um, te mando un gran saludo, Fernando, a ti a tu audiencia. Pues muchas gracias, Basilica, por todo lo que nos has contado. Respecto a la unión entre Moldavia y Rumanía, a ver, el asunto es peliagudo, y así creo que lo trató de hacer Berolga. Son dos países que, por un lado, se parecen mucho, a la vista está, comparten lengua y cultura, pero que, por otro lado, son muy diferentes. Moldavia formó parte de la Unión Soviética, no lo olvides, mientras que Rumanía no. Rumanía, todo lo más que fue, fue un país, un satélite de la Unión Soviética, y bueno, desde los años 70, un satélite algo rebelde, porque Ceausescu quiso marcar diferencias con Moscú. Desde la desaparición del bloque del Este también han seguido rumbos más o menos distintos. Rumanía fue poco a poco y con grandes dificultades democratizándose e integrándose en el concierto europeo. Accedió a la OTAN en el año 2004 y a la Unión Europea en el año 2007. Moldavia, entre tanto, pues se quedó como un país marginal, muy empobrecido dentro de la órbita rusa, aunque con muchas presiones internas para acercarse a Europa Occidental, que es de lo que tratan de hacer la mayor parte de moldavos desde hace ya muchos años. Como resultado, pues la economía moldava es mucho más pequeña, bueno, y bastante más débil que la economía rumana. Si se integrase dentro de Rumanía como una región más, pues significaría que entra en la Unión Europea, claro. Y hoy por hoy dudo mucho que Moldavia esté preparado. Y tampoco sé si Rumanía, los contribuyentes rumanos, estarían dispuestos al coste que eso ocasionaría. Recuerda lo que le costó a los alemanes del oeste integrar a la Alemania del este. Están todavía pagando el impuesto de solidaridad, vamos. Necesitarían antes pasar por una serie de fases para adaptar toda su legislación y alcanzar una serie de hitos macroeconómicos para que la Comisión Europea lo aceptase, ¿no? Bueno, la Comisión Europea y el resto de países de Europa. Pero claro, hablar hoy por hoy, en el año 2023, de una posible unión entre Moldavia y Rumanía, pues es poco menos que hacer un brindis al sol. Según están las cosas en aquella parte de Europa, ni rumanos ni moldavos están por reunificación de ningún tipo, más allá de una cuestión meramente retórica, más aún teniendo el caso de Transnistria sin solucionar. Decía el otro día Olga que quizá Transnistria debería pasar a formar parte de Ucrania. Es una posibilidad, pero como ves esto se hace más complejo todavía por el asunto territorial, ¿no? Creo de cualquier modo que todo pasa al final. Pues dicen, no, el atasco es Transnistria. No, el atasco es Rusia. Todo pasa por la derrota de la Rusia de Putin en Ucrania y que eso ocasione movimientos políticos dentro de Rusia. Los rusos deberían ir congraciándose con la idea de que no les queda más remedio, más opción que occidentalizarse. Es decir, que entrar en la civilización de una maldita vez. Rusia es un país europeo, no muy diferente a cualquiera del este de Europa. Deben abandonar esa barbarie etnonacionalista en la que viven y transformarse en un país normal que no suponga una amenaza para sus vecinos y tampoco para sus propios habitantes como es ahora mismo. Bien, vamos ahora con Juan, que nos habla del caso Dani Alves, un antiguo jugador de fútbol, del Fútbol Club Barcelona exactamente, que ha sido encausado por agresión sexual a una joven en una discoteca. Mira, yo he estado un par de veces solo en esa discoteca porque me han llevado por trabajo. Yo no pinto nada ahí, la verdad, no es mi estilo, pero he visto un poquillo como observador cómo funciona el tema de los palcos, ¿no? Y aunque, bueno, no fastidie la analogía, pero yo los veo un poco como lugares donde el heteropatriarcado rico puede llevar a rienda suelta a su imaginación, ¿no? Puede hacer las cosas que le dé la gana, por encima del bien y el mal. Yo así lo he visto en alguna ocasión y no me ha gustado. Se supone que esos lugares, las zonas VIPs o la exclusividad de una zona VIP consiste básicamente en tener la mayor privacidad para que mucha gente, bueno, pues tenga drogas, sexo o hagan lo que les dé la gana.
Y por eso están esas cortinas, por eso están esos cuartos de baños privados, etcétera. A ver, mi reflexión va más que nada sobre el tema de hasta qué punto tiene responsabilidad la discoteca de crear estos lugares, ¿no? Porque le están facilitando a una persona que está bebida o drogada, lo que sea, de que tenga realmente un punto ciego dentro del local donde hacer lo que te dé la gana. Tú me puedes decir, bueno, es que tú puedes hacer lo que te dé la gana en un hotel o en un restaurante. Bueno, tú en un restaurante no te puedes llevar a nadie forzadamente a un cuarto de baño delante de todo el mundo. Eso es imposible. En un hotel es muy difícil. La persona que está subiendo contigo en la habitación es muy raro que lo haga fuera en contra de su voluntad. Pero, caray, en una discoteca donde hay mucha música muy alta, oscuridad, tal, además esa persona se está gastando miles de euros en champán, en bebidas, en invitaciones. Y si hay guarda de seguridad y lo está viendo al tío ahí meterse en en un cuarto de baño con una chica, pues el seguridad entiende por lo general de que, bueno, de que forma parte del juego, de que esa persona no está en contra de su voluntad. Pero la discoteca, en cierta manera, está creando ahí, está facilitando que esas cosas puedan llegar a ocurrir. Yo lo veo así. Yo no sé hasta qué punto la víctima no puede plantear ese debate también, ¿no? O deberíamos plantearnos ese debate. Las cámaras están ya para cuando el delito ha ocurrido, pero la seguridad, claro, es muy difícil a una persona VIP preguntarle, oye, ¿usted qué está haciendo? Porque esa persona es que te está pagando la cuenta. ¿Eh? Bueno, no sé, quería preguntarte un poco por tu opinión, a ver qué te parece esto de que si el lugar o las discotecas facilitan este tipo de prácticas. Bueno, pues un saludo y muchas gracias por todo tu programa. El tema de Dani Alves no lo conozco, no al detalle, desde luego, porque no lo he seguido. De hecho, no sabía ni quién era este tipo hasta que su nombre empezó a aparecer en la prensa generalista, pues era cosa de mes y medio, una cosa así a raíz de este caso. Sé que este hombre llevó a una joven a un cuarto de baño en una discoteca y una vez allí la violó. La chica interpuso una denuncia, fue detenido y creo que sigue encarcelado en estos momentos porque el juez teme que se fugue. Respecto a lo que preguntas, pues no creo que la discoteca tenga culpa alguna en esta historia. Esos reservados existen, pues qué sé yo nunca he estado en un reservado de una discoteca, pero entiendo que será pues para tomar unas copas allí y divertirse, ¿no? No están ahí para violar a una chica ni para cometer ningún delito. Vamos, sucede lo mismo en un hotel. El hotel no es responsable de lo que hagas en la habitación. Y fíjate si es fácil cometer un delito en la habitación de un hotel donde no hay cámaras ni un guardia vigilando. Bueno, ya solo faltaba que lo hubiese. De hecho, según he podido enterarme, quienes avisaron a la policía fueron los de la discoteca, que vieron a esta mujer llorando, abatida después de la violación, y no era para menos, en función de lo que figura en la denuncia. Así que si se demuestra que Dani Alves violó a esta chica, el peso de la ley, todo el peso de la ley, debería caer sobre él. Bien, vamos ahora con Jorge, que nos habla de la prohibición a la venta de vehículos de combustión interna en la Unión Europea a partir del año 2035. Soy patrono y seguidor tuyo desde hace ya varios años de la contracrónica, de la contrahistoria, y me dirijo a ti desde Sevilla. El motivo de este mensaje es comentar la aprobación por parte de la Unión Europea del fin o de la prohibición de fabricar automóviles y furgonetas de combustión, es decir, de térmicos, de gasolina y diésel, para el año 2035. Bien, yo creo que este es un tema lo suficientemente importante, no sé qué crees tú, Fernando, como para ser abordado en un programa monográfico sobre esto, porque, bueno, tiene unas implicaciones y unas consecuencias para la mayoría de la gente que tiene que utilizar un vehículo cada día, ya sea por por trabajo, por viajes, por lo que sea, que no son nada pequeñas. Yo no salgo de mi asombro, como continuamos obcecados en pegarnos un tiro en el pie. Y bueno, con estas ideas fantasiosas de políticos. ¿Por qué? Porque, claro está, que no es que hayamos encontrado una tecnología milagrosa y que nos otorgue la posibilidad de desplazarnos con una autonomía que te digo yo, de varios cientos de kilómetros sin problemas. Ni siquiera tenemos las estaciones de carga necesarias. Necesitamos varias horas para recargar un vehículo. La mayoría de las personas en España al menos vivimos o viven en viviendas uno encima de otro, es decir, en pisos
Mucha gente tiene su coche durmiendo en la calle. ¿Dónde lo carga? No quiero entrar en si es justo o no que todo el mundo tenga un vehículo, pero a día de hoy, con la tecnología y la infraestructura que tenemos, es imposible. Y de verdad que me gustaría saber qué opina aquel autónomo que te digo yo, que tiene que ir a la obra y tiene que transportar tanto a la cuadrilla como al material de construcción y tiene su furgona. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer? ¿Va a pasar por el aro? ¿Va a invertir no lo sé, 40, 50 mil euros que cuesta una furgoneta eléctrica? ¿Tenemos litio para suplir todo eso? Porque las estimaciones hablan de litio hasta 2040, 2050. Son una serie de interrogantes que no sé si estas cabezas pensantes de los políticos han pensado y han medido punto por punto y paso por paso cómo se va a elaborar, si existe una hoja de ruta, ¿verdad?, para llegar a eso. En fin, también, que nadie se llame engaño. A nivel impositivo, el gobierno suplirá esa carencia del dinero que le va a entrar, que no le va a entrar, perdón, por los impuestos de los carburantes de alguna manera. Y ya tenemos un caso real, que es Noruega, un país donde se ha apostado muchísimo por el vehículo eléctrico y, claro, el Estado está viendo que está dejando de recaudar dinero. ¿Y a dónde van? Pues ahora van a implantar, si no lo han hecho ya, un impuesto al peso del vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque las baterías pesan una barbaridad. Un vehículo eléctrico, por cierto, para el que no lo sepa, puede pesar 3 o 4 veces más que un coche térmico. Y eso, además, abriendo otro tema, tiene unas implicaciones de seguridad tanto peculiares, porque un impacto con un vehículo térmico y un impacto en un vehículo eléctrico, el térmico que se echa a temblar, tiene mucho que perder. Pero un vehículo eléctrico que choque contra un árbol, contra una valla, contra un muro, también que se echa a temblar, simplemente por la energía que lleva a raíz del peso de ese vehículo. En fin, hay una serie de cuestiones enormes que no sé cómo la van a afrontar. Quería conocer tu opinión y también la de los contraescuchas al respecto. Pues nada más, muchísimas gracias y enhorabuena por tu programa y siga así. Un saludo. Hice un corto el otro día que subí a YouTube y a otras plataformas, estos vídeos que hago de 1 minuto, bueno, no llegan a 1 minuto, se quedan en 54, 55 segundos. Empecé a hacerlos en el mes de junio del año pasado, pues para aprovecharme de esa nueva iniciativa que tiene YouTube de los vídeos cortos al estilo TikTok. Por cierto, los subo también a TikTok y a Instagram y a unas cuantas plataformas más, a Twitter, a LinkedIn incluso. La verdad es que es la producción, yo creo, que más difusión tiene de todas las que hago y la verdad es que están funcionando bastante bien. Son temas que me parecen curiosos, de los temas que evidentemente me interesan, de política nacional, internacional, sobre todo económica, y que hago un comentario, pues lo que da tiempo a decir en 50 o en 55 segundos. Bien, pues lo subí el otro día y después de nada, unas horas después de conocerse la votación en el Parlamento Europeo. De estos cortos a veces salen contracrónicas, si me pongo con el tema a fondo y me lo estudio bien, así que no es descartable que lo haga en las próximas semanas. Comentaba en este corto que eso supone una transformación muy profunda en la industria automovilística y en la infraestructura energética, mucho más de lo que imaginamos. Habrá que ir desmantelando ya la distribución de gasolina y gasóleo, porque no va a hacer falta, no en el 2035, pero no mucho después, y habrá que ir fortaleciendo a la vez la red eléctrica. Hay que preguntarse, por ejemplo, qué pasará cuando todos los conductores europeos lleguen a su casa a las 8 de la tarde y enchufen su vehículo para cargar. ¿Resistirá eso la red eléctrica? Esa es una pregunta importante que hay que hacerse. Ojo, aquí estoy partiendo del hecho, siendo optimista, del hecho de que dentro de unos 10 años, qué sé yo, para 2033, pues ya se hayan resuelto algunos problemas actuales, como la autonomía de los vehículos eléctricos, que hoy por hoy es escasa, no desde luego comparable a los diésel o a los de gasolina, y su elevado precio actual. Son de promedio más caros que sus equivalentes de combustión interna. Es decir, que para entonces, me he puesto el año 2033, 10 años exactos, los vehículos eléctricos sean ya comparables a los de combustión en autonomía y precio. Pero claro, es que 13 años es muy poco tiempo. Si echamos la vista atrás, 13 años es el año 2011, que en cierta medida es ayer por la tarde. No sé, yo tengo mucha ropa en el armario todavía que tenía en 2011 y que espero que me dure otros 13 años más, ¿no? Pero vamos, mucha gente conduce vehículos matriculados en 2011 y antes de 2011. Son vehículos que están en buen estado, a poco que el dueño le haya hecho las revisiones pertinentes y los cuide bien y que pueden seguir circulando muchos años más.
La votación del Parlamento Europeo no incluye, insisto, prohibir la conducción de vehículos de combustión interna, pero sí que se vendan nuevos. Claro, esto tendrá un efecto directo en la fabricación de repuestos. También en el hecho de que será cada vez más difícil encontrar lugares donde repostar. A mí, sinceramente, me parece un plan demasiado ambicioso, demasiado radical, maximalista y, sobre todo, tomado desde arriba. Las transiciones energéticas se deben hacer de abajo a arriba, no de arriba a abajo. De lo contrario, lo único que nos vamos a encontrar es, pues, con disfuncionalidades por todas partes. Si lo terminan llevando adelante, no os extrañe que los vehículos privados se terminen convirtiendo pues casi en un lujo. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de Escocia y de Nicola Sturgeon. Nicolasa dejará el gobierno y el partido porque fue una independentista escocesa en una Escocia con más de la mitad de los escoceses decididos a que se mantenga el status quo, y porque fue una progresista de última ola en una Escocia con más de la mitad de los escoceses no progresistas o en olas previas. Total, que para su partido es evidente que solo se representa a sí misma y eso augura resultados electorales inconvenientes, por lo que le han indicado la salida y allí que va. Desde la distancia se ve a políticos haciendo política, ideas ocurrentes y sálvese quien pueda. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, martes 21, mañana miércoles 22 y habrá contra, por supuesto. Hasta mañana.